Rayados con el ET de Mallorca. Muchas gracias por aceptar la invitación y a toda la banda que usted organiza. ¿Cómo empezó todo el rollo en cuestión de los muchachos, de la psicología y cómo empezó en este deporte, mi querido Juan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, el horario que nos estén viendo. La verdad que muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que Luciano ha sido una pieza clave en la relación y en todo esto y demás, y obviamente para la invitación, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo empieza todo esto? Pues bueno, el año 2010 nosotros empezamos a tener una relación con los jugadores un equipo en especial en Alemania que se llama Wolfsburg. En el 2013, finales de 2010, enviamos un proyecto deportivo donde nosotros lo que estábamos buscando es como tener una tipo filial primero, pero en México no nos interesaba mucho en el sentido de que estaba muy saturado, hay muchas escuelas de los clubes de mexicanos y queríamos darle como un plus a todo esto, entonces buscamos a los del Wolfsburg y empezamos una relación. Se concreta en el 2013 cuando los entrenadores del equipo viajan a México y en México están haciendo unas clínicas, campamentos y eligen a tres jugadores que van a ir a las clínicas de visoría que tienen en Alemania. Y así empieza la relación. Posteriormente, pues bueno, año con año venían a México, nosotros íbamos a Alemania, después nos integramos al staff de entrenadores del club, donde tenían un proyecto internacional que trabajaban más con empresas que eran patrocinadoras. Hacíamos clínicas en China, en Suiza, en Alemania, obviamente en Zaragoza, en Puebla, México, en Chattanooga, Estados Unidos. Y previo a la pandemia, que íbamos a ir nuevamente a China y a Brasil, pues se suspendió todo. Pero la relación sigue. El mismo proyecto internacional por parte de ellos se ha detenido un poco. Y así empezó nuestra relación prácticamente en Europa como tal, ¿no? Otra que me llamó mucho la atención, y supe y estuve estudiando y el tema de usted y sé que es psicólogo, entonces me imagino yo que usted aplica la psicología en sus jugadores, más que nada en los que Sí. prepara, ¿qué tanto puede influir en la psicología? O si hay muchachos o hay jóvenes donde, ¿sabes qué? Pues a mí la psicología, pues no me sirve, o sí, 100% los muchachos realmente les ayuda, y cómo se han sentido ellos allá en Europa. Sí, hay pues yo hablaría de los deportes en general. Al final de cuentas, yo Ujú. soy psicólogo del deporte, atiendo diferentes deportes en México. He estado en selección mexicana de fútbol 7, pero también en selección mexicana de rugby, por ejemplo. Hemos hecho algunas cosas con natación, con clavados, con taekwondo, varios deportes que hemos estado trabajando. Y la pregunta no solamente tal vez impacta al futbolista, también hoy en día primero ya es muy difícil que un deportista no trabaje con un psicólogo directamente. Sobre todo en alto rendimiento es muy complicado. Todos ya es dentro de su staff existe. Sin embargo, sí existen muchos jugadores hablando del fútbol o entrenadores inclusive que todavía no incorporan un psicólogo o también no ven la necesidad de un psicólogo, puesto que también hay una idea falsa por el aspecto clínico de los psicólogos que cuando están mal o yo necesito un psicólogo porque algo está fallando en mi persona, por eso tengo que buscar un psicólogo. Nunca lo ven con la realidad que es potencializar lo que yo ya tengo y a partir de lo que yo soy puedo ser mejor. Esa es Sí, la sí, idea sí, sí. de la psicología del deporte. Al final de cuentas, abarcar al deportista, pero potencializarle todas sus capacidades. Y para eso es un proceso. Hay un problema muy grave ahora con algunos personajes que entran en el aspecto mental a trabajar con deportistas que
pues bueno, nunca se va a comparar un psicólogo que tiene 5 años de licenciatura, 2 años de especialización, en la experiencia, la estructura de personalidad, todo, con un personaje pues, que se aventó un curso de 6 meses. Y yo conozco uno que hasta dentro de su idea es ontológico. Ontológico, estamos hablando de un término filosófico, y se llama coach ontológico. Creo que está totalmente disparatado el asunto, desde el concepto del ser en cuanto a ser. No me estoy desviando, estoy hablando de que hay personajes dentro del deporte que se han inmiscuido, la gente ha creído como coach mentales, y lo único que hacen es, desgraciadamente, pues hacer un poco de daño en la personalidad de los jugadores por suponerlos o hacerlos creer que se trabaja a partir de ahora hacia adelante, cuando hay cosas que también tenemos que superar, o el jugador debe superar, para poder, una vez que trabaja también en sus crisis, en su estructura de personalidad, lo demás viene más fácil. No es solamente decirle que tú puedes y que tú eres el único responsable de que puedas o no puedas. Son conceptos muy simples que no van en la psicología, porque, bueno, al final de cuentas, bueno, es una ciencia de la salud, que también es otro tema, pero yo he dado clases en maestría en psicología del deporte, y el perfil que entraba, no estoy diciendo, a ver, cada uno y cada profesión, y yo respeto todas las profesiones. Tan es así que yo no me metería como contador a tratar y pensar que soy contador porque sea bonos y cargos, ¿no? Entonces, Sí. aquí yo he dejado de dar clase en algunas maestrías porque el perfil de ingreso a un área de la salud, que es la psicología y la psicología del deporte, pues había abogados, había contadores, había entrenadores de educación física, pues, que se les ocurría hacer ahora una maestría en psicología del deporte, y egresaban siendo psicólogos del deporte, pero no había una estructura. Siempre es importante que el psicólogo del deporte sea psicólogo. Está muy simple, parece que está muy simple, pero vemos otros personajes y sí hacen daño, sí hay digo, al final de cuentas es falta de conocimientos lo que está pasando, pero pues bueno, eso es lo que sucede. Y eso tal vez también haga, ahora sí concluyendo la pregunta, perdón, que algunos jugadores que han trabajado con estos personajes, pues la verdad es que no haya una confianza ya en hacerlo, porque les ha ido mal. Sí. Eso ha sido, ella es una realidad en ese sentido. Aparte, nosotros tenemos una culpa, los psicólogos, por no estructurar nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando yo he trabajado con algunos entrenadores de primera división, lo primero que hago es entrevisto al entrenador. Obviamente, yo he entrado afortunadamente con el cuerpo técnico. Obviamente, cuando va el cuerpo técnico me voy yo también. Eso es una realidad. No entro de manera institucional y por mis necesidades, y siempre lo haré así. Entonces, entra el cuerpo técnico, estamos en una reunión y el psicólogo del deporte no sabe de cargas, no sabe de toda la planificación en cuanto al microciclo, el macrociclo, el nanociclo, etcétera. Si no sabe sobre todo del trabajo día a día, pues va a llegar y va a ser un psicólogo que se va a meter con ellos, les va a hacer una dinámica y ahí se va a quedar todo. El psicólogo hoy tiene que planificar, primero tiene que diagnosticar, después tiene que planificar, después tiene que exponer al cuerpo técnico su planificación por escrito, y después tiene que ejecutarla, y después tiene que evaluarla y dar resultados. Ese es el caminito. El problema es que a veces también los entrenadores o las instituciones suponen que, bueno, el psicólogo los meten a un salón y ni siquiera el cuerpo técnico entra a la sesión y ya trabajó. Oye, mi Juan, Sí. ¿y afectará
a los jóvenes que realmente están en una tercera y no salir de ella? O sea, ¿les afectará mentalmente o qué piensas tú sobre ese tema? Depende la edad. Al final de Depende de cuentas, la edad. sí, por ejemplo, hay jugadores que tienen un proceso mayor, otros que les Ujú. queda un año. Creo que son 22 años, 11 meses ahora, ¿no? En la tercera, lo Sí, máximo. sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí. no es lo mismo, por ejemplo, y tiene que ver con algunas ideas que siempre trabajamos con el amateur y el profesionalismo. También no es lo mismo con un jugador que inicia en una tercera que un jugador que está en su último año. La Sí. ansiedad es totalmente diferente. Te consume, te consume. Sí, y entonces eso hace que si el jugador no tiene una estructura previa, por ejemplo, si se le empieza a trabajar desde que inicia su proceso en tercera división, que debe ser 16 años, 17 años, normal, si se le empieza a trabajar, cuando llega a los 22 años va a estar totalmente fortalecido mentalmente. Sí, sí, sí. Pero si un jugador llega a su último año, está siendo debutado y sabe que de ahí tiene que brincar a otro y no entiende de procesos, va a pensar que su carrera se le acabó ahí. Y no es cierto. Todavía hay, la verdad, posibilidades para jugar. Por eso tal vez son de las cosas que nosotros buscamos Europa. Europa desde hace años existe la sub-23. Entonces, esa sub-23 siempre apoyó el desarrollo para que no llegaran a los 20 años y de repente pues ya afuera o debutas o te vas. Sí, sí, sí. Entonces, eso también ayuda. Pero sí, un jugador, si trabaja mentalmente desde la estructura, siempre una tercera división, lo más importante yo creo tiene un aspecto formativo. De hecho, sé que algunas terceras divisiones cobran a los jugadores, que a mí se me hace bien, porque eso, y a otros no les cobran y otros les pagan. Creo que está bien ese modelo, puesto que hay muchos jugadores que sí requieren una formación todavía, y está Sí, bien. sí, sí, sí. Pero a algunos no sí les afecta el hecho de no haber trabajado psicológicamente algunos aspectos, llegan a tercera, inclusive la misma frustración o el entender que te puedes equivocar, que no determina nada, desde que lo entiendan, cambia el chip, porque hay jugadores que fallan un penal, que cometen una falta en los primeros minutos y los expulsan, que hay una serie de circunstancias y no lo superan. Sí, todo es mentalmente también. Sí. Otra pregunta que tenía para usted, Juan. Usted que son visores, ya nosotros hemos tenido 3 o 4 jugadores aquí en la Talache de Fútbol de Monterrey, aquí en Nuevo Ujú. León, en la zona metropolitana, y yo quería que me diera un concepto para que le muestre a los muchachos de qué ustedes ven como visores en un fútbol amateur. O sea, qué cualidades Ah, le tienen que ver a los muchachos para ustedes. ¿Sabes que él puede contener la capacidad de estar jugando un profesional, una segunda, una tercera, una primera? hay situaciones muy generales que ahí me voy a tener y otras sí implica, no está, a pesar de que se tiene un guión de observación, hay situaciones que tienen que ver con las características de quien está observando, del scout o del visor. Ahí es donde perdemos a veces objetividad y es ahí donde fallan las cosas muchas veces por parte de los scouts o de los visores. Pero hay otras cosas también que son muy claras. Yo creo que primero entender que el jugador si está sometido no es lo mismo ir a ver a un jugador en su ambiente natural, seguramente se va a desenvolver diferente que cuando a veces le metes en la idea de estar observando. Desde ahí, pero también es un indicador del jugador, cómo reacciones ante la presión, cómo reaccionas ante la observación, cómo reaccionas ante esa evaluación que se está haciendo. También ese es un indicador. Pero ya en cuestiones prácticas de ver, obviamente técnicamente tienes que tener las habilidades desarrolladas suficiente, o sea, técnicamente a veces recepción, conducción, pase y cabeceo, que lo tengas bien hecho. ¿Qué haces sin el balón? Es eso también, cómo te mueves, cómo ocupas los Los espacios, cómo, movimientos, más que cómo nada. generas todos los movimientos que haces previo. Por ejemplo, cuando nos envían algunos videos de jugadores y demás, siempre les pedimos 30 segundos antes.
Porque, ok, ya metiste el gol, pero el gol puede ser circunstancial. El gol puede ser porque el defensa o el portero o también es producto de un error del rival. Aquí es, ¿qué hiciste para generar esa posibilidad? Entonces, por Sí, sí, eso, sí. previo, tus movimientos, cómo ocupas los espacios, cómo ganas la posición, cómo generas, cómo te apoyas. Eso es muy importante en la observación de los jugadores. Y también, muchas veces, cómo reaccionas ante el error. El Sí, sí, liderazgo, sí, sí, sí. todo eso, o sea, son varios aspectos que se tienen y regularmente se maneja un guión. Y aparte hay una parte, perdón, hay una situación que tiene que ver con el ojo de quien está observando y con el gusto también del que está observando. Yo dirigía en segunda división y seguro dejé de lado tal vez jugadores con mucho talento, pero en mi estilo de juego y en mi idea en ese momento, porque también vas cambiando las ideas de juego conforme tu experiencia, el tipo de jugadores que tienes, que vas. Seguro dejé a varios fuera que tenían muchas condiciones y el jugador tiene que entender eso también, no depende todo de él. Depende del ojo, depende de la circunstancia, depende de la posición que se requiere en ese momento y sobre todo el estilo de juego. Tal vez para mí es mejor un jugador de trabajo y de esfuerzo que tal vez uno muy talentoso, porque casi siempre va de la mano el talentoso, deja de hacer algo. Pero tal vez a un entrenador dice, no, no, yo prefiero talento. La verdad es que es amplio esta parte, pero el jugador debe de entender eso. No depende de mí, pero lo que depende de mí es, lo primero tienes que estar físicamente bien. Físicamente bien, eso es fundamental. Y ni siquiera psicológico, ¿eh? Yo creo que en lo físico, técnico, táctico, psicológico, lo primero es lo físico. El Y rendimiento más que nada sí, para jugar a la pelota. así es. Ahora otra que, usted que ha trabajado con chicos de tercera división y los ve día a día, este, ¿qué, qué, qué tanto les puede pedir a los jugadores profesionales en cuestión de ya dirigirse a jugar a primera? O sea, ¿hay mucha diferencia todavía entre los muchachos? ¿O usted cómo ve el desenvolvimiento de los que trabajan de esa manera de la tercera y primera división? Bueno, alguna vez Vucetich estábamos comentando y me decía, la diferencia más grande entre un amateur y un profesional es la precisión. El jugador amateur, el 80% de sus pases son precisos, el jugador profesional, el 99%. Un jugador profesional no falla pases. Por ejemplo, podrán decir es muy simple, ¿no? Pero el fallar un pase implica toda la dinámica hasta de sistema que cambie simplemente en la transformación y en la transición, por ejemplo, de ataque-defensa. Un jugador que pierde un balón tiene que mover todo el sistema y el engranaje para hacer frente a esa situación de que no llegó un pase, que el pase fue malo, que se perdió una posibilidad de gol, que se retrasó y se apoyó con el portero y lo dio. O te agarran a contragolpe. Así es, todo eso tiene que ver con la precisión. Sí, sí, Entonces, sí. técnicamente tiene que trabajar la precisión. A veces hay muchos ejercicios que tienen que ver con un básico de pase inclusive, que el jugador lo toma como fácil o no le da el interés. Y luego, cuando ese básico de pase se lo cambian de derecha a izquierda, pues él como que cumple, si él es zurdo, con la derecha pues cumple, pero no se esfuerza en hacerlo perfecto. Y el que es diestro, con la izquierda lo hace cumple también, pero no sabe que todo eso en el momento de jugar es perder un tiempo. Y el que lo ha hecho bien, ese es el filtro de amateur a profesional también. Pero Creo la que precisión, la precisión, el pase y el movimiento son sí, sí, 100% sí, fundamentales en el fundamental. fútbol. ¿Y cómo reacciono ante el error? Ya en el aspecto psicológico, cómo está el liderazgo, cómo ordeno a mi equipo, cómo no pierdo la posición, cómo ante la transición, tanto ofensiva como defensiva, tengo argumentos. Siempre les decimos a los jugadores, en tu cabeza tienes que entender y tener algo muy claro. ¿Qué en mi posición, qué hago a la defensiva? En mi posición, ¿qué hago a la ofensiva? ¿Y qué hago cuando las cosas no salen bien? Que son los planes de reenfoque.
una falta técnica, saco el balón a la banda, si se me complica, salto la línea. Todo eso son elementos que debe tener el jugador ya muy claros. Ahora, la parte más importante es, tengo el balón, empiezo a pensar, ese es un error. Yo debo de pensar una o dos posibilidades o tres previo a que me llegue el balón. Un jugador que es, y esa también es una diferencia, porque si yo llego, me llega el balón y empiezo a pensar, ya perdí. Y puedo Si pierdes un resolver, segundo o dos. y sí, puedo resolver, porque tal vez mis habilidades son buenas, pero dejé de jugar en conjunto, que es lo más importante. Entonces, previo a recibir el balón, yo ya sé qué voy a hacer. Eso es lo difícil también del fútbol. Y es la diferencia Saber entre qué hacer con la amateurs y pelota desde profesional. atrás también. Sí, todo. Inclusive apoyar, una jugada de apoyo tiene que tener una intención. Y a veces se juega de apoyo, pero ni siquiera hay un movimiento para hacer una salida, ¿no? Sí, 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 lo entiendo. Y todo eso se analiza. Al final de cuentas, digo, hay scouts, la verdad, que son expertos y llevan muchos años y tienen un ojo, inclusive se dan el lujo de hacer el reporte al final, que yo los admiro a ellos, pero no, yo soy de ir jugada tras jugada, viendo y demás, porque a mí se me va todavía muchas cosas. Otra pregunta que le quería hacer, otra que los jóvenes están viniendo semana tras semana aquí a los episodios de Fútbol Regio, Uh-huh. ¿Usted qué consejo les da? Porque hay mucho jugador que se quiere dedicar al 100% del fútbol o que busquen un plan B, Uh-huh. porque hay veces, hay mucha gente que sí está muy, muy fanática de la pelota y quieren vivir, no sé, de talacheros, quieren vivir pues al día a día, o usted les recomienda que también busquen un plan B porque de repente pues las piernas no te pueden dar o un consejo que les pueda dar. Yo nunca pienso en un plan B, el estudio. Lo pienso como un plan A. Al final de cuentas, el jugador, la capacidad. Nosotros hemos tenido algunos jugadores en Alemania. Son buenos, obviamente. Tal vez no sean lo mejor, pero son buenos, los han visto y demás. El jugador que llega a Alemania o que dice, bueno, ¿sabes? El club dice, nos interesa empezar el proceso con él, tiene que ver con lo mismo que de la pregunta. El jugador, si entiende el fútbol, entenderá que es de esfuerzos. Y el esfuerzo significa estudiar. Allá, lo primero que lo hacen es meterlos a la escuela. Olvídate el fútbol, qué bueno, va a entrenar, va a desarrollar. Pero si no hace esfuerzo por aprender lo mínimo de alemán, aunque sea un crack, lo van a regresar. Porque en algún momento de su desarrollo, ese tipo de personalidad les va a cobrar factura. No hay logro sin esfuerzo. Y a veces la palabra es muy simple, pero el esfuerzo implica muchas cosas. Y la escuela es un esfuerzo que también yo siempre lo planteo como, perfecto, qué bueno que estás entrenando todos los días, doble sesión y más. ¿En qué momento vas a estudiar? No, es que no puedo. Entonces no puedes hacer esfuerzos. Ujú. Está simple. Sí, 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 sí. Entonces la escuela tiene que ser el plan A junto con el fútbol. Porque hoy en día existen, ya no hay pretexto, y existen posibilidades para seguir haciendo cosas. En línea puedes meter una materia. Hoy existe esa posibilidad. No, ok, te vas a Sí, ya la tardar tecnología está muy 8 avanzada. años. Te vas a tardar 8 años, pero ahí vas a estar. Sí, sí, Entonces sí, se sí. pueden hacer las dos cosas, seguro, ¿eh? Sin tema. Otra, Uh-huh. otra cosa que le quiero preguntar, ¿qué aprendizajes usted ha obtenido fuera de México, tanto en el viejo continente? ¿Qué es lo que le ha aprendido a los demás, a los más que nada también a los muchachos que usted entrena? ¿Qué ha aprendido de todos ellos, de los preparadores, de los jugadores, de los directores técnicos? No, bueno, en cuanto al cuerpo técnico, he aprendido muchísimo y me he dado cuenta de todas mis limitaciones. Y me doy cuenta que cada uno tiene una parte importante que hacer. Si bien es cierto, yo tengo que entender
en el macrociclo las cargas de trabajo desde la pretemporada. No es lo mismo trabajar en una pretemporada cuestiones psicológicas pensando en el desgaste que en la temporada o previo a un juego y demás. Respeto mucho a los preparadores físicos, respeto mucho a los fisioterapeutas, respeto mucho a los entrenadores y inclusive creo que la parte más importante, yo soy entrenador profesional, tengo mi título del ENDIT, tengo mis 4 licencias, pero aún así creo que en mi posición yo soy psicólogo del deporte, no soy entrenador. Cuando trabajo, obviamente podríamos opinar, podríamos hacer. Cuando soy entrenador, pues me convierto en entrenador. Pero Sí, sí. mientras, la verdad es que cada uno tiene un aspecto bien importante y de todo se aprende. Aprendes desde la gestión de grupo, aprendes desde el liderazgo, aprendes hasta lo que no tienes que hacer también, pero cada uno tiene un papel muy importante. En México todavía existe el utilero, en Alemania no está la figura del utilero, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque tú veía a Mario Gómez, yo veía a Luis Gustavo, yo veía a varios jugadores y jugadoras, ¿no? A la Dickerman, a Alex Pop y demás, cargando los balones, haciendo, obviamente llegan y el auxiliar y ellos minan la cancha, como se dice, ¿no? Pero por ejemplo, eso tampoco estaba. Entonces, eso también tiene que ver con la gestión del entrenador, con los jugadores, porque eso hace un compromiso. Yo lo vi, a mí me gustó mucho esa idea. Primera división de Alemania, ¿no? Sí, 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 sí. Pero se aprende de Tocando el todo, o tema, sea. tocando el tema de México ahorita de la hotelería y todo eso, tú que has estado allá en el viejo continente, ¿qué te gustaría cambiar o qué te gustaría modificar del fútbol mexicano? Porque hay muchos temas que a mí como espectador, o sea, mi opinión, no me gustan. Entonces, pues, ¿usted qué le gustaría cambiar del fútbol mexicano más que nada? A mí me gustaría, híjole, a mí me gustaría cambiar el fútbol base, que se profesionalice más. Creo que hay mucho talento que se queda en el camino por no tener una formación adecuada. Creo que ahí está el punto. Creo que debe de haber más compromiso de las instituciones con los jugadores en procesos. Hay instituciones muy serias, sí conozco, ahí conozco, Cruz Azul, por ejemplo, y otras instituciones que también conozco que no son tan serias, pero el detalle es qué atención le das al jugador y a la jugadora. Ahora que está el fútbol femenil también. Ese grado de atención es la diferencia. Y no es consentir al jugador, al contrario, ser congruentes en el reglamento, ser congruentes en todo lo que implica con la disciplina, ser congruentes con todo. El detalle es que algunas instituciones, como se saben que van a llegar jugadores sí o sí, el jugador se convierte en, pues, si me sirve bien y si no, llegan otro. Y Sí, 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 pierden sí. ese compromiso en el desarrollo del jugador. Y a veces yo estaba trabajando, bueno, con un equipo les comentaba, y yo les decía en las visorías, por ejemplo, llegan al club, los padres se quedan afuera, cierran la puerta, entran solamente ellos, llegan, imagínate todo el rollo, y tiene que ver con la atención al jugador, ¿eh? Unos niños, porque son niños de 13 años, 14, 15, 16, entran, les cierran las puertas, sus padres están afuera, no pueden entrar para nada, tienen esa semana de prueba, de visoría, se cambian, les dan su número, su pelo, su chaleco, bueno, su casaca, y ya los organizan y todo. Yo les comentaba a los entrenadores, aprovechen ese tiempo para entrar al vestidor y díganles qué es lo que quieren. Necesito que nosotros jugamos institucionalmente así, necesito que lo entiendan. Yo sé, a ver, un niño de 13 años, de 15 años, todavía necesita que le expliques bien las cosas. Sí, sí, yo vi como un trabajo específico en Cruz Azul a los delanteros, primera división.
los tomaron y les hacían específico para mejorar sus condiciones. O sea, yo sé que no te puedes detener a enseñar en el fútbol profesional, pero si ves algo que te va a servir, lo sigues entrenando. Entonces estos chicos llegan y no hay esa tensión, llegan, se presentan, le dicen vamos a jugar 4-4-2, no les explicaron a algunos y ahí se van algunos talentos, ahí se frustran algunos niños y ahí los entrenadores en una posición de poder lo único que hacen es generar ansiedad a los jugadores. Cuando el Sí, sí, entrenador sí, sí. llega tranquilos, miren, nosotros jugamos 4-4-2, alguien tiene duda, a un niño de 13 años les tienes que explicar, vamos, pero no puedes asumir un papel ególatra de decir, aquí yo los veo, aparte algunos hasta se suben a una torre y desde ahí la observan a los jugadores. No hay nada de interacción y entonces ahí perdemos también la posibilidad hasta de un buen jugador que por los nervios, que porque no le han enseñado en sus equipos perfectamente la posición, porque hay falta de formación, se diluyen algunas cosas y se elige al que ya está, entre comillas, hecho, más no se ve el potencial que hay también en los demás. No siempre, obviamente no estoy generalizando, pero eso pasa mucho en los jugadores, ¿no? Fíjate que a mí lo que nunca, o sea, lo que me ha llamado mucho la atención del fútbol mexicano, que lo veo día a día, es de que hay veces que no le dan oportunidad a los canteranos. Entonces, creo yo que la selección mexicana ahorita no tiene mucho potencial, porque si hay potencial, simplemente no creen en los jóvenes. Ahorita actualmente mexicanos, como te estaba viendo yo lo de Mora, que está despuntando bien, yo Ujú. digo, pues de perdido unos 5 o 7, convócalos de perdidos para que ellos se sientan motivados, no los excluyas. Y también el tema de los extranjeros que vienen, yo no tengo nada en contra de ellos, simplemente pues darle un poquito más de oportunidad a tu liga, o sea, que si es la liga Claro. mexicana, darle oportunidad a los mexicanos, ¿va? La plaza de extranjeros que sea de 5 o 6, no sé, pues. Sí, yo creo que falta estructura en objetivos. Y lo que pasa es que también nunca, bueno, cuesta trabajo trabajar bueno, pues, perdón, la redundancia, pero el objetivo debería de ser el proceso. Alguna vez nosotros hicimos unos eventos en México, se llama Bundesliga Experience, con el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, perdón, con el Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Wolfsburg. Y lo que nos decía la liga es que Alemania diseñaba para que cada 3 mundiales estuvieran en las rondas finales. Así estaba su estructura. Entonces, nosotros no tenemos esos procesos. Desde Sí, que, sí, sí. desde primero las decisiones de los entrenadores, que entran muchos de ellos por compadrazgo, porque bueno, vamos, por títulos, estaba muy pobre lo que algunos entrenadores nacionales han ofrecido, y otros porque en, ya más bien tienen 2 o 3, 4, 5 fechas importantes, los corren y empieza nuevamente el proceso. No hay un proceso ni siquiera directivo. El director de selecciones nacionales en los últimos 10 años han sido 2 o 3, 4, no sé cuántos han sido también. Y estamos hablando que son la cabeza también, tampoco hay continuidad en ellos. Entonces, ¿cómo se puede pedir algo en procesos? Los jóvenes, yo creo que obviamente está bien que entre en ese proceso a nivel selección nacional, ese proceso en los mismos clubes, pero también tienen que estar soportados por la experiencia, por jugadores que tienen otros tipos de condiciones, para que el joven tenga un soporte, no sea un ir llevarlo al matadero, como decimos vulgarmente en México, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, ese sí. soporte también tiene que estar planificado. Tenemos un joven talento y demás. Primero, vamos, el ejemplo de ahorita Gilberto Morano, al final de cuentas, es un jugador con muchísimas condiciones, pero a él no le podemos cargar por ningún motivo el peso de la selección nacional, ¿no? ¿Sabes?
Entonces, Sí, a sí, sí, veces sí. la prensa no ayuda, a veces no ayudan las circunstancias. Lo ha hecho muy bien, ha demostrado muchas cosas, pero en algún momento se puede quebrar y sería válido que se quebrara. Y lo que él debería, bueno, no sé, digo, algún día me encantaría predicar con él, pero lo que él debería entender es de que si se quiebra, no va a pasar absolutamente nada. Y tendría el derecho de quebrarse en algún momento y no va a determinar su futuro por ningún motivo. Pero Sí, sí, eso sí. es porque debería de haber una estructura que entienda perfectamente ese tipo de procesos para soportarlo, para que vaya desarrollando, vaya ganando experiencia, su orden táctico sea mejor, porque yo creo que ahí también tienen que trabajar, y entonces soportado con un grupo va a ser mucho más fácil. Pero si luego la prensa supone que si ahorita lo están comparando con Lamine Yamal y están inclusive, he escuchado a alguna psicóloga comparando y diciendo que la familia, todo, sí, pero no hay comparaciones, déjenlo. Él necesita disfrutar, necesita adherirse todavía al proceso profesional, necesita muchas cosas. Yo creo que Que vaya es disfrutando un más que nada ejemplo, su ¿no? proceso. Sí, sí, Que sí, vaya. que se equivoque, Sí, que sí, la sí. riegue, que tome malas decisiones y no va a pasar nada. No va a pasar nada. O sea, la crítica sí vendrá y todo, pero pues para eso se trabaja y se entenderá que cada vez la piel tiene que ser más gruesa para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. ese proceso, ya, bueno, su papá, que fue futbolista, pues seguramente lo está atendiendo y es bueno, ¿no? Pero vamos, imagínate todo el cuerpo psicológico, todo el cuerpo de apoyo que tiene Lamine Yamal. Sí, 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 Entendemos que sí. la familia es fundamental, obviamente, pero vamos, no está solo con el papá, o sea, sería una tontería pensar que el papá es el único que infiere en él. No, 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 no. Si no, nunca hubiera llegado por el tipo de personalidad del padre, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, no, es muy simple hablar y comparar y decir, cada quien a lo suyo, no tiene ningún, para mí no tiene ningún sentido ni siquiera ni compararlos, no tiene que ver. Uno es tan bueno como el otro y cada uno hará su carrera y vivirá su vida y afrontará situaciones dependiendo su edad y sus equivocaciones, que también se vale, ¿eh? Se vale. Sí, 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 sí. Otra pregunta, si no fueras sido psicólogo dentro de tu profesión, yo sé también qué te gustaría hacer o qué función te gustaría formar dentro del fútbol. O sea, Periodista. fuera de la psicología. Sí, me hubiera gustado ser periodista, ¿eh? También mi padre era periodista, entonces yo creo que por ahí va también un poco esa idea. Digo, me hubiera gustado ser periodista deportivo también, Ujú. estar investigando, teniendo fuentes. Muchas de las cosas también y equivocaciones que he cometido tiene que ver porque pues tampoco tenemos todos los elementos a la mano de juicio y vertimos opiniones, que bueno, ya sabemos que una opinión no es buena ni mala, sino es interpretación de cada quien. Pero aún así, creo que el periodismo deportivo te hace inmiscuirte en las entrañas de todo, ¿no? Entonces tienes mucha información y eso te da una gran capacidad de opinión muchas veces. Sí, 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 Entonces, sí. periodista sí me hubiera gustado, ¿eh? Otra pregunta personal que yo se la quiero hacer, Sí, no, dale, dale. es muy rápido el fútbol, de Europa, y yo lo siento aquí en México muy técnico. Ujú. ¿O a qué se deberá que haya más explosividad de velocidad de los jugadores de Europa? A lo mejor porque tienen un poco más de entrenamiento, un poco más de rendimiento físicamente, ¿o a qué se debe esa cuestión, mi querido Juan? O sea, Eh, que aquí sea un poco más lento, más pausado, más faltita, y allá dejan correr más el partido. Sí, yo creo que son estilos. La verdad que el estilo mexicano, latinoamericano, brasileño, uruguayo, argentino y demás, chileno, tiene su estilo. Y la verdad es que está determinado por muchas cosas de la calle también, en ese sentido. Y no es malo, ¿eh? No es malo porque el, el, el estilo yo creo que obedece a cada país. Obviamente en Europa se juega diferente, en Europa se tiene un aspecto táctico
más desarrollado todavía, pero no, yo no considero que sea mejor o peor, es diferente, pero el problema es cuando nuestras diferencias no las explotamos Sí, 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 sí. y queremos hacer como un híbrido de, como está muy en boga ese sistema y este no, entonces, y lo vemos, ¿no? Inclusive en la capacitación en México, estamos tomando modelos de Europa, locales inclusive, si nosotros vemos, no sé, de cualquier liga, ¿no? Obviamente, de México hasta abajo, tiene un estilo que no obedece a un librito como tal, sino un estilo. Los brasileños, Jardine, al final de cuentas, no estudió para entrenador en Europa. Lo Sí, sí. hizo cosas, pero su estilo es brasileño y es campeón, ¿no? El turco, Mohamed, es campeón en eso, ¿no? Sí, 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 sí. Todo eso son estilos de juego, pero somos tan que no sé, no sé la palabra y si la puedo decir, pero la cagamos todita cuando nosotros decimos, es esta estructura de capacitación, tráetela. Sí, sí, ¿Quién es sí. el campeón en España? Barcelona. Flink, ¿no? Flink no lleva esa metodología. Mourinho, nadie la lleva. Pero vamos a traernosla a México y que la estudien y que se la aprendan y que conceptualicen y hagan. Pero no ha dado resultados. Ese es el problema. Sí, Y sí, la sí, sí, sí. compramos. Entonces, yo creo que los estilos son diferentes, cada uno es lo suyo. Obviamente, que tiene que ver mucho la diferencia en el tipo de entrenamiento en lo atleta. Son atletas, o sea, hoy Sí, 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 atletas sí. y está grueso, ¿no? La situación, dicho, no sé si le vas a Monterrey, pero pues bueno, si todavía le alcanza a Ramos, ¿no? Y en Europa pues, no le alcanzaría, porque es atleta, Ramos, Sí, 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 sí. es un Y te atleta, lo o venden sea, como si fuera un jugador de 22 años aquí en México. bueno, y rinde a veces como 22 comparado, no, pero al final de cuentas es la formación atleta, es la gran diferencia yo creo que hay Sí, el en ese rendimiento que sentido. tiene, porque hasta Sí, el no, y físico, es un todo lo tiene jugadorazo. a sus Sí, 40 claro, años y claro. un Y se ve, jugadorazo. se ve, se ve de 30, 32 todavía. Entonces, Sí, sí, sí. él, por ejemplo, pues porque tiene todo el trabajo desarrollado previo y les alcanza para ello, ¿no? Guiñac cuando llegó venía con toda, o sea, estaba grueso físicamente, ¿no? Y le alcanzó para romperla en México. Sí, 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 Ya sí, sí, después, sí. pues ya se hizo más mexicano, que se adaptó al estilo, porque la verdad que en México hay muchísimo talento. Yo soy y seré orgullosamente mexicano y donde sea voy a defender el fútbol mexicano, pero sí, sí hay diferencias, sobre todo en el físico, mucho. Ya está cambiando un poco, pero sí todavía hay un poco de diferencia. Pero también el mexicano es inteligente, es vivo para jugar, resuelve todo el tiempo y eso también tiene un valor. Lo que pasa es que no lo hemos sabido explotar. Sí, sí, sí. Otra pregunta que yo le quería hacer, mi querido Juan, Sí. usted como psicólogo, hay mucho aquí en México y más que nada aquí en la zona metropolitana, los regios, que son demasiado talentosos, Sí, pero lo único que seguro. no ayuda, lo que no, de repente que no nos ayuda, la disciplina, hay veces que son Ujú. extremadamente, pues, enojones, no se quieren, porque todo va a la mano, a la par de ser un buen jugador, ¿va? Sí. Entonces, si no te sabes comportar dentro y fuera de la cancha, entonces, pues, no sabría si podía llegar o no, o tú qué consejo le puedes dar, porque, pues, el talento lo tienes, pero no tienes Sí. disciplina. Tú como psicólogo, ¿qué consejo le puedes dar a los muchachos? Primero que sean congruentes. A ver, ¿quieres realmente llegar lejos? Tendrás que hacer cosas para llegar lejos. Parece muy sencillo. A ver, el jugador debe de entender y pagar el precio y entender ese precio que tiene que pagar para lograr algo. Si cree que en algún momento se va a ir a la cómoda, ya no va a funcionar.
el jugador tiene que ser congruente. Quiero lograrlo, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y no hay atajos. No hay atajos, se llama trabajo. No hay otra forma. No hay atajos, a mí me dicen muchas veces, me buscan algunos jugadores y demás, por si tengo alguna palanca, ¿no? Con los equipos que he trabajado, con la gente y demás. No, no hay palancas. Es talento y es trabajo. No hay Sí, sí, sí. facilidades en esto. Y el jugador no está dispuesto muchas veces a pagar el precio por lograr sus sueños. Se cierran entre ellos mismos, se cierran, porque muchas veces dice, Sí, es que yo quisiera llegar a una casa club. Sí, pero pues eso depende de tu disciplina, depende de muchas claro, cosas, de sacrificio, porque ahorita los muchachos quieren vida holgada, quieren salir de antro, entonces para llegar a ser futbolista debes dejar de tomar, debes claro, de hacer muchas cosas, enfocarte 100% a lo que realmente quieres ser y cumplir tus sueños, pero si no tienes la capacidad de dejar todo lo que te hace daño físicamente, como el cigarro, todo eso, pues claro, nunca puedes a llegar a una segunda o quizás una primera división. Mucha claro. gente no lo entiende. Y soñar es bien fácil. Hoy muchos sueñan ser Cristiano Ronaldo o Messi. Bueno, ya está pasándola. Pero se ha soñado, sí, en los últimos años, en ser Ronaldo o Messi. Pero nunca se paran a decir de dónde viene Cristiano Ronaldo, lo que le costó llegar a Cristiano Ronaldo, a Messi. Para llegar a esos niveles, la sufrieron desde abajo, ¿eh? Cristiano Ronaldo en el Sporting la sufrió de a de veras, después de Madeiras que se fue al Sporting, la sufrió. Y tuvo que sacrificarse, y tuvo que hacer esfuerzos dobles, y tuvo que entrenar eh, más que los demás, y tuvo que correr más que los demás. Hoy en día vemos el éxito, pero no vemos todo lo que hay detrás del éxito. Vemos a Messi, ¿por qué sigue jugando Messi? ¿Por qué sigue jugando Cristiano Ronaldo? Porque es imposible que Messi sea solo talento. Tú le ves la playera cuando se la quita, pues, cuadritos. Vamos, eso no existe una forma de conseguirlo si eres talentoso nada más. Tienes que estar todos los días. Y los que alguna vez medio tuvimos cuadritos, sabemos que simplemente para llegar ahí, era un sacrificio enorme. Y tú lo ves Sí, cuando sí, se sí, quita sí. la camisa y dices, no, este tipo entrena a full y aparte hace trabajo físico en la tarde y aparte pero lo vemos ya como que ya llegó, yo quiero llegar a eso, pero no hago lo que tengo que hacer. Si ves la Y ese es imagen el de Cristiano filtro del Ronaldo, fútbol. Sí, no, qué padre sí, ser Cristiano Ronaldo, tener coches, fama, todo, pero lo que hace el día de hoy, inclusive, lo que hace el día de hoy es un tipo que se alimenta bien, que duerme bien, que descansa, que llega a su casa, que entrena, aparte de lo que hace en sus clubes. sí, 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 sí. Eso No lo toma hace ni todos los Coca-Cola, creo días. yo, Sí, no, aparte, ¿no? Ya es pura fútbol, agua. O sea, se le arma está con muy los bien cuidado. patrocinios. Por eso yo también agua. Bueno, nada más hoy. Oye, Estamos otra lejos. también que estaba viendo ahí Ajá. que fuiste campeón mundial con la sub, ¿qué era? No, con la selección mexicana de fútbol 7. Fútbol 7. Sí, 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 bien. ¿Cómo viviste esa etapa con los muchachos? ¿Cómo fue el No, chip? ¿Cómo llegaron hasta jugadorazos. ahí? No, la verdad que las cosas, a ver, el psicólogo no es importante, pero no es fundamental. O sea, hay que verlo así, o sea, tampoco eh, es producto del esfuerzo y el trabajo de los jugadores y del entrenador, porque ellos son los que están todo el día, nosotros lo que hacemos es dirigir, somos muy importantes, claro, necesarios siempre y cuando el jugador nos acepte. Si no, Sí, sí, por sí. muy importantes o currículum, si el jugador no nos acepta, no hay forma, no hay forma. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Yo jugué fútbol rápido profesional en algún momento, por ahí pues hemos seguido la relación con algunos jugadores y directivos ahora que están en el fútbol rápido profesional y se dio la posibilidad de ir a Puebla para ganar el Mundial. La verdad es que lo puedo decir sin ningún, eh, sin callarme nada, ha sido el mejor mundial en organización, en presupuesto, en logística, en todo. La verdad es que fue un mundial de muy buen nivel.
de todo, y con un muy buen entrenador, con un muy buen cuerpo técnico, y con una base de jugadores que estaba, no, estaba increíble. La verdad que jugadores, siempre yo lo he dicho, ¿no? A prueba de todo, si bien con mucha historia, algunos en el fútbol profesional de fútbol soccer, después en la talacha, que todo el mundo conocemos, pero a un nivel altísimo, pero sobre todo un nivel de compromiso y yo creo que lo más importante, que era el objetivo del trabajo psicológico en ese momento, era la cohesión de grupo, puesto que tampoco gestionar liderazgo a veces no es tan fácil. Y Sí, 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 sí. entonces, no, una experiencia extraordinaria, pero no, los jugadores se llevan todo ¿Dónde se disputó muy... ese mundial, Miguel Juan? En Puebla, en la ciudad de En Puebla. Puebla, sí, sí, sí. Y no, lleno total en las dos canchas, todo en el centro de congresos de Puebla, el gobierno de Puebla ayudó mucho, la verdad que hubo no, muy buenas, muy buena respuesta del público, lleno total, y se ganó el femenil y el varonil, eh, pero no, una muy buena experiencia, pero sobre todo, no, hombre, la verdad que es complicado, la verdad lo tengo que decir, en tan poco tiempo, que el jugador adquiere ese grado de compromiso. Y Sí, compromiso sí, sí. con el equipo, con el grupo, donde salía uno y se callaba y no había estrellas. No, un equipazo. Y aparte, la verdad que jugaban Sí, sí, muchísimo. sí, sí, sí. Sí, no digo, No, y no puedes ganarlo con puro grupo, ¿no? hay muchos talacheros demasiado talentosos que digo, ¿por qué no están jugando en primera Sí, división? Hay mucho talento en el barrio que te dices, ¿por qué no estás ahí? ¿Sabes? ¿Por qué no estás jugando en una tercera división, segunda división? porque tal Porque vez estás jugando en talacha. físicamente no estás listo. Sí, sí, Físicamente sí. te falta algo, yo Sí, y creo. aparte, pues, yo también digo que pues, no les gusta sacrificar nada, porque ellos, los talacheros pueden Sí, sí, tomar en la claro. madrugada y luego levantarte, jugar crudo y como quieras, Sí, ten tu rayita, ten tu sueldo. claro. No me Sí, quiero, Juan, pues, ujú. Bueno, no, sí, sí, claro, así es. no, no, adelante, adelante, adelante. No, iba a comentar en esto de la talacha, la verdad que hay mucho talento, pero yo creo que también hay un descuido, o sea, si se quisiera llegar a otros niveles, hay un descuido o un conformismo de que, bueno, ya estoy ahí, ya tengo mi sueldo, ya tengo y demás. Y también hay mucho desconocimiento, digo, hablando ya de la talacha, de los patrones, porque tú dices, cada jugador que contratan, que no da mucho. Entonces habla de que quien lleva o quien dirige el equipo en ese momento, pues tampoco tiene conocimientos. Sí, ellos le más sueltan la lana y ponte a jugar fútbol. Sí, claro. Uh-huh. Y lo que me gusta mucho ahorita o sea, la Pipos, la King League, que le están dando oportunidad a los talacheros que forman su propio equipo, los Sí, influencers. Y yo me quedo, sí, ay, sí, sí. cómo juegan un fútbol sala en ese aspecto y cómo se está evolucionando más que nada a jugar un fútbol diferente al 11, que es Uh-huh. el tema el fútbol sala. Y la verdad, pues eso sí me gustaría, sí me gusta porque hay mucho jugador aquí desperdiciado que perdido ya los reflectores están con ellos un poco, más que nada en ese tema. Claro. Pues ya sería todo, mi querido Juan. Muchas gracias No, gracias a por ustedes. participar en este subpodcast de Fútbol Regio. Nos encantó que nos enlazaran con ustedes de Mallorca. ¿A qué Sí, hora son aquí allá? A las 12 del andamos. mediodía. Sí, no, ya, Pero ustedes que se tuvieron que levantar temprano. Una disculpa me y hizo que me levantara agradecimiento, a la las 3 de verdad. la mañana, pero No, encantado de la vida muchas y muchas gracias. gracias por apoyarnos en este proyecto No, muchas gracias. y por sus consejos y siga adelante con su psicología y siga apoyando a los muchachos allá en el viejo Sí, continente sí, y sí, ojalá sigan. tenemos fechas para noviembre, para mayo, para que vengan jugadores acá a prueba. Tenemos Polonia, estamos trabajando con el Snippers Cup, estamos trabajando con Legia Varsovia, estamos trabajando con el Odra Poland, estamos trabajando con el Coquín, para jugadores que quisieran. También estamos aquí en Mallorca y tenemos como la estructura desde la base, que es para niños, el CAMPS. Estamos haciendo, por ejemplo, tenemos un programa con el Ajax, que es de visoría, pero la verdad es que lo dejamos más bien que sea formativo, aunque obviamente siempre están los scouts y los visores, y hemos tenido
un resultado en 2 años, no está mal, de que lo han invitado 6 meses ahí con el Ajax, con su familia, bien, con el Wolfsburg, con el Sporting de Lisboa, que vamos a estar el miércoles, viajo para allá nuevamente, y también estamos hasta metidos en el tenis, ¿no? Soy agente de la Rafa Nadal, y acabo de renovar el día de antier, nuevamente para 2026, pádel y tenis, también andamos metidos ahí, y viajamos para básquetbol con el Valencia Basket Club, también el lunes. Hablando de eso de la asesoría, ¿dónde nos pueden contactar, mi querido Juan, para que deje ahí su información, teléfono? Sí, hay sí, una gente claro. interesada que vive por ahí. Sí, claro. Aquí la ventaja es que ya tenemos historia un poco, nos ha seguido la prensa. Gracias a ustedes por la confianza. Hay un jugador, Luciano Espinosa, que está aquí con nosotros de Monterrey, está con nosotros aquí en Mallorca, está Santiago González, estaba Diego también, estaba en Polonia Armando, Emiliano, tenemos algunos jugadores por acá y hacemos toda la gestión nosotros para que los puedan ver. No hay palancas, no hay facilidades en el sentido de que es fácil. O sea, el jugador tiene que mentalizarse que para venir tiene que estar a la par o mejor que los jugadores de acá. No lo van a respetar. Nosotros, en nuestra ideología, llega un argentino, un brasileño, y siempre pensamos que es mejor que nosotros, no sé por qué, cuando hemos visto cada bulto. Digo, en el buen sentido, que ahora hay que cuidar mucho, se malinterpreta. Pero, por ejemplo, 2 chicas en el eje a Varsovia, que ahí van, es el proceso, ¿no? Tenemos un mail de respaldo para muchas cosas, porque, pues bueno, por alguna razón ellas están, no sé, se desvincularon un poco de nosotros, pero ahí tenemos todo por escrito de Legia directamente, muy bien, pero hay oportunidades para jugadoras, hay oportunidades para jugadores, tanto campamentos, que empiezan un proceso, que para mí se me hace muy bueno, de conocer Europa, hasta el profesionalismo, desde los 9 años hasta los 25 años, todavía hay posibilidades, y eso que estamos hablando de que hay una idea falsa Lamine Yamal con 18 años, 17 nos dio en la torre pensando que ya estábamos viejos, los de 20, ¿no? Sobre todo jugadores de 20, 21, 23, 24, pues no es cierto, la verdad es que no, todavía hay procesos, hay oportunidades, y al final de cuentas pruebas. La ventaja también es que sí los llevamos directamente con los equipos, no firman con nosotros nada, no estorbamos en los procesos de contratación, porque yo creo que es directo con el club. Directo con el club, se arreglan con el club y obviamente nosotros tenemos una participación si un jugador queda, ¿no? Ya quedó, mi Juan, muchas gracias por la entrevista que nos regaló. Y cualquier cosa éxitos. Estamos. Ya les mando el teléfono después, o lo digo, 442, es de Querétaro, ahí radicamos, desde hace 18 años estamos en el Club Valvanera, ahí en Querétaro, es un club de golf, tenis, fútbol, equitación y demás, desde hace 18 años, lo cual significa que físicamente nos pueden ver, y ahí tenemos las oficinas, no hay ningún problema, sobre todo tratándose que, bueno, la gestión y costos y demás. 442-411-0004, y ahí los atendemos con gusto. I be on job and I put it on God, they ain't nobody stopping me. Do the thing and it gets done properly. Known for my honesty, not so much for my modesty. What's my